Hoy os traemos una lista muy especial, una lista sobre investigaciones periodísticas. Investigaciones que son periodismo del bueno y que hacen que de ahí se puedan sacar muy buenas películas. Los profesionales de este campo no siempre están a la altura de las circunstancias, pero cuando lo hacen, se puede sacar argumentos de cine. Argumentos que inspiran a cualquier persona a estudiar periodismo. Y en esta lista de 10 películas os vamos a contar 10 investigaciones periodísticas que hicieron cine. Vamos a inaugurar esta lista con Spotlight, que investiga decenas de casos de pederastía que se llevaron a cabo durante décadas por curas católicos en Massachusetts y que la archidiócesis de Boston intentó ocultar. Tiene un reparto de lujo: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, y Spotlight se llevó el Oscar a la mejor película y al mejor guión original. No es de extrañar teniendo en cuenta la tensión que transmite y el horror al que se enfrentan los periodistas a medida que van tirando del hilo. No podemos olvidarnos tampoco de Todos los hombres del presidente. En 1976 investiga el caso Watergate, un simple robo de papeles en la sede del Partido Demócrata que acaba sacando a la luz los trapos sucios del presidente Nixon. Por trapos sucios se entiende que todos los cabecillas de su administración lograban sus objetivos políticos con organizaciones clandestinas y actividades ilegales. Los periodistas desataron la mayor crisis institucional de Estados Unidos, acabando incluso con el presidente. 4 Oscars y una lección de periodismo. Los archivos del Pentágono. Todos los presidentes de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, del 55 al 75, falsearon los informes sobre el desastre militar y las masacres del conflicto. Todo para no decir: Estados Unidos ha perdido una guerra contra el comunismo, ha perdido una guerra contra Charlies en harapos. Steven Spielberg y su tándem Tom Hanks, Meryl Streep y una historia de periodistas que deciden ignorar las amenazas para cerrar su periódico, en este caso el Washington Post. Nada puede fallar en esta película, en la que se cuenta cómo los profesionales de la información deciden que su trabajo es informar y que para defender el derecho a publicar lo que hay que hacer es publicar. La trama se centra en las dudas que genera publicar algo así y mantener un negocio rentable a la vez. Buenas noches y buena suerte. Esta película es una demostración a los jefes de un medio y las autoridades de que los principales periodistas que ahí trabajan no son comunistas. Durante la caza de brujas se acusaba a cualquiera de actividades ilícitas y se les despedía por nada. Los periodistas quieren seguir siendo críticos con el gobierno y ejercer su labor de cuarto poder sin que se les acuse de nada. George Clooney hace de director y de actor. Un filtro en blanco y negro para recordar la década de los 50 y una situación agobiante. Nada más que la verdad, del 2008. Investiga los secretos de la CIA que demostraba que en la guerra de Irak del 2003 al 2011 se basó en información defectuosa. Lo sabía todo el mundo, pero bueno, había informes que defendían eso mismo. La película aborda la presión que tuvo la periodista del New York Times, Judy Miller, al negarse a revelar sus fuentes. De hecho, pasó 85 días en prisión por eso. También recuerdan que hay un derecho que ampara al periodista a no decir quién le ha dado la información, derecho que no siempre se respeta. También tenemos la película Gal del 2006. Se investiga una organización paramilitar organizada por el Ministerio de Interior español que, usando fondos públicos, ejercen terrorismo de Estado contra ETA y su entorno. Pero el GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, es tan cutre que dejan demasiadas pruebas y además sus métodos acabaron siendo una alternancia entre asesinar, torturar y secuestrar a cabecillas de la banda terrorista vasca, pero también secuestrar gente aleatoria que pasaba por ahí y también torturarles. España es uno de los pocos países modernos que ha mandado a prisión a ministros de alto rango y eso pasó gracias al GAL, y eso pasó gracias a las investigaciones periodísticas. No puede faltar en esta lista Ciudadano Kane, que es un básico del cine, un clásico. La vida de un multimillonario, basado en el magnate de la prensa William Randolph Hearst, que tras el ascenso al poder
tiene una enigmática vida que merece ser desentrañada tras sus últimas palabras. Esta película Orson Welles plasma el genio de este gran visionario. Para la mayoría de los cinéfilos es un clásico imprescindible, no solo por la trama periodística, sino por el mensaje final. Y también, por supuesto, por la composición de las cámaras, los diálogos, todo. Esto es cine en mayúsculas. Prisioneros del honor. De 1991 investiga el famoso caso Dreyfus, el mayor escándalo político-judicial periodístico de la historia de Francia. El capitán militar Alfred Dreyfus fue sentenciado a prisión y despojado de todos sus honores, por lo que más tarde se descubrirá que es antisemitismo y nacionalismo rancio. El origen de la frase periodística «yo acuso», j'accuse, tiene origen en el mítico Zola escribiendo una carta abierta al presidente de Francia sobre este tema, acusando de haber sido injusto con un general que lo había dado todo por el país. En este texto arremetía contra las instituciones y el ultraje al que se había sometido a esta persona. Pero también reveló la existencia de una sociedad francesa en la que había grupos de presión para ejercer un nacionalismo violento. Verónica Guerin, En busca de la verdad. Esta película trata sobre la investigación de uno de los mayores narcotraficantes de Europa con residencia en Irlanda, donde tiene contactos con las grandes esferas. No todo pasa en Estados Unidos, como vemos. También tenemos Francia, España e Irlanda. Y en este caso, una periodista valiente. Se cuenta su historia y pagó el precio de enfrentarse a grandes criminales. Pero gracias a sus investigaciones cambió la ley y la manera de perseguir este tipo de crímenes y, por supuesto, de castigar a todos los implicados. Por último, destacamos La sombra del poder, que es la única película de esta lista que no está basada en un caso real. Un asesinato y un periodista, amigo de un congresista beneficiado por este crimen, decide investigar el asunto. No es un caso real, pero sirve para adentrarse en el mundo del periodista, clásico de raza, y los peligros y presiones a los que se enfrenta cuando toca mucho las narices e investiga donde no debe. Ese periodista que tiene el escritorio lleno de libros, fuma, bebe café, es desordenado, pero culto y cree en lo fundamental que es su trabajo para la sociedad. Russell Crowe y Ben Affleck interpretan dos viejos amigos con intereses que, poco a poco, se van contraponiendo. Y esta ha sido nuestra lista. ¿Echas alguna película de menos en esta lista? Puedes ponerla en comentarios. Te recordamos que esto es un artículo que pertenece a la web lascosasquenoshacenfelices.com, donde hablamos de cine, cómics, series, videojuegos, anime y todas esas cosas que nos hacen felices en general. Síguenos en las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, y forma parte también de nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Tan solo por hacer esas cosas pasarás a formar parte de los sorteos. Así que no solo te enterarás de las novedades, sino que igual te llevas algún premio. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.